Increíble. La niña reveló un secreto oculto que transformó al poderoso CEO para siempre. Valentina, con solo 10 años, no sabía que en su búsqueda de aventuras, descubriría la carta que cambiaría el rumbo de su vida y de alguien más. Mientras hojeaba telas cubiertas de polvo en el ático de su abuela doña Rosa, sus manos temblorosas encontraron un papel amarillento, con palabras de un pasado que jamás imaginó. Cada palabra le susurraba a su corazón que había una conexión entre su familia y Alejandro Rivera, un hombre conocido por su desmedida ambición y su apodo de villano en el pueblo. La niña, con un valor que desbordaba su frágil cuerpo, decidió enfrentarse al mundo desconocido de la gran ciudad, donde Alejandro, atrapado en su torre de piedras y acero, vivía ignorando su linaje. Su mente se llenó de preguntas: ¿cómo un hombre puede olvidar sus raíces? ¿Acaso el éxito se mide solo en cifras? A cada paso que daba en la metrópoli, el ruido ensordecedor desataba en ella una melancolía profunda. Su corazón latía con la furia de la justicia y el anhelo de que su abuela pudiera recuperar el honor perdido. El día que conoció a Alejandro, su mirada fue un espejo. Él, un gigante de negocios, llevaba la carga de decisiones que aplastaban su humanidad. Al escucharla hablar de su familia, su expresión se tornó grave, y Valentina sintió que su intervención lo atravesaba. Usted no solo es un CEO, también es un hombre que ha olvidado lo que significa pertenecer, le dijo Valentina, y cada palabra era una lanza en la insegura armadura del poderoso. En un instante, Alejandro se sintió frágil, atrapado entre su pasado y el deslumbrante presente, como si el eco de las risas de su infancia lo empujara a abrir los ojos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se apoderó de Alejandro, cada recuerdo de su pueblo se deslizaba ante su mente, mientras las decisiones que había tomado lo hacían dudar de sí mismo. ¿Por qué había permitido que su ambición lo alejara de su esencia? El aire en esa oficina se tornaba espeso, como si la vida misma lo atormentara. Valentina, tan pequeña y valiente, le habló de las historias de sacrificios, de sueños que nunca florecieron debido a la avaricia de quienes, como él, habían olvidado que un imperio se construye sobre el bienestar de muchos. Alejandro, en un momento de desesperación, pasó su mano por su rostro, como si intentara borrar el vergüenza en su corazón. La presión de su mundo parecía aislarlo, y en el profundo silencio, tenía que decidir, seguir siendo el titán al que todos temían o despertar a la vida que había perdido. Estaba al borde de un precipicio, donde cada opción se sentía como una traición. La mirada determinada de Valentina lo retaba a recordar el niño que una vez fue. La tensión latía como un tambor en su pecho, empujándolo hacia una elección que podría transformar no solo su vida, sino el legado que dejaría atrás. Así, con el reflejo de la esperanza y el miedo gravitando sobre ellos, Valentina y Alejandro se quedaron suspendidos en el aire, a la expectativa del siguiente paso. ¿Perseveraría en su ambición ciega o se permitiría volver a soñar? El futuro pendía de un hilo, mientras ambos se enfrentaban a sus verdades más profundas, dejando al mundo sin una clara respuesta sobre el camino que tomarían. La decisión empezaba a consumir a Alejandro, y mientras contemplaba el dilema que se cernía sobre él, la voz de Valentina reverberaba en su mente. Había algo electrizante en su inocencia, una verdad que desnudaba la fachada que había construido a lo largo de los años. A medida que recordaba su infancia en su pueblo natal, se sentía como un misterioso viajero que había perdido el camino de regreso a casa. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, recordándole la reunión con los inversores que se avecinaba. Sin embargo, en ese momento crucial, eso parecía insignificante. Se levantó de su silla, frustrado por las distracciones que pretendían regresarlo a la banalidad del mundo empresarial. ¿Qué tiene usted, Alejandro Rivera? ¿Qué es lo que realmente busca en todo esto?, se preguntó a sí mismo. Con ese cuestionamiento, decidió dar un paso adelante, una acción impulsiva, pero necesaria. Se dirigió hacia la puerta de su oficina. La sola idea de enfrentar el mundo real, fuera de la burbuja de números y proyecciones, lo llenaba de un nerviosismo que no había sentido en años. Mientras caminaba,
Sentía como el aire frío de la calle lo envolvía, despertando en él recuerdos olvidados. Cada paso lo acercaba más a una realización, el dinero y el poder no eran la medida del éxito. Era la conexión humana, el legado que dejaba en las vidas de otros lo que realmente importaba. Se preguntaba cómo había permitido que la avaricia eclipsara su verdadero propósito. A medida que pasaban las horas, el ecosistema empresarial se desplegaba ante él como un escenario vacío. Una serie de reuniones programadas le parecieron un mero espejismo. Ya no le importaba la cifra en su cuenta bancaria ni los edificios que había levantado. Lo que realmente deseaba era recuperar el sentido de pertenencia que había perdido en el camino. Valentina había planteado un desafío que resonaba en lo más profundo de su ser. Despertar a la vida que había perdido, esa frase se repetía en su mente mientras se sentaba en un café cercano, observando en silencio la vida a su alrededor. Allí, la visión de gente común compartiendo risas, esperanzas y sueños lo inspiró. Decidido, tomó su teléfono y empezó a escribir un correo electrónico a su equipo. Deseaba iniciar un nuevo proyecto, algo que conectara a las personas y recordara que detrás de cada número hay una vida, una historia. Justo cuando se preparaba para enviar el mensaje, su mente se llenó de una nueva idea, ¿y si abriera un programa de becas para jóvenes emprendedores en su pueblo natal? Esa idea parecía encajar perfectamente con sus renovados propósitos. La urgencia de actuar se apoderaba de él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el pulso del propósito en su vida. Justo cuando iba a apretar enviar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Valentina: ¿volverá usted a ser quien realmente es? La pregunta quedó flotando en el aire, haciéndolo tambalear emocionalmente. ¿Podría realmente dar ese salto hacia lo desconocido? Sabía que la presión para seguir el camino del éxito convencional siempre estaría presente, pero era la búsqueda del significado lo que lo animaba a seguir adelante. Finalmente, Alejandro respiró profundo y apretó el botón enviar. Pero en el mismo instante, una figura familiar apareció en la puerta del café. Su corazón se detuvo. Era alguien de su pasado, cuyo regreso amenazaba con alterar sus recién descubiertos planes. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que venía? El futuro, una vez más, se desdibujaba ante él, dejando nuevas preguntas que aún no tenían respuesta. Alejandro se quedó paralizado, un nudo en el estómago y un torrente de recuerdos invadiendo su mente. No podía creer que aquella figura, aclamada en sus memorias, estuviese allí, frente a él. El rostro de Laura, su amiga de la infancia, lo miraba fijamente con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Habían pasado años desde su última interacción, y la vida los había conducido por caminos divergentes. Pero aquí estaba, justo en el momento en que su vida comenzaba a reconfigurarse. ¿Alejandro? No puede ser. ¿Eres tú? Su tono estaba cargado de incredulidad, pero también de un calor palpable. La conexión que sentía era instantánea, y eso lo asustaba. Laura, respondió, intentando reunir las palabras adecuadas. Las memorias de cuando compartían sueños y esperanzas emergieron en su conscience. Aquellos días en los que hablaban de un futuro en el que podían cambiar el mundo parecían tan lejanos. Ella había sido una de las pocas personas que realmente lo conocía. A medida que el diálogo avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que las palabras de Laura eran como dardos que atravesaban su coraza. Ella le habló sobre su vida que había seguido en aquel pueblo, los problemas que enfrentaba la comunidad y los sueños frustrados de muchos jóvenes que ahora se sentían perdidos. He visto a muchos de los nuestros que se dan por vencidos antes de intentarlo. Lo que me sorprende es que tú, Alejandro, quien siempre soñó a lo grande, estés aquí. La frase le causó un efecto inmediato. Era como si, al escucharla, una chispa de autoconocimiento se encendiera en su interior. ¿Era posible que en su búsqueda incesante de éxito, había olvidado por completo sus raíces y, aún más importante, a sí mismo? El sueño de abrir un programa de becas revitalizó su impulso, pero ahora, con Laura frente a él, comenzaba a vislumbrar un propósito más profundo, no solo ayudar a otros, sino redescubrirse a sí mismo a través de ellos. Mientras conversaban, Alejandro comenzó a soltar fragmentos de su vida, el desgaste emocional, la soledad en el poder, y su búsqueda desesperada por significado. La comprensión en los ojos de Laura lo tocó de maneras que no anticipó. Era como si cada palabra que ella pronunciaba ayudara a juntar piezas de un rompecabezas que había estado extraviado durante años. Lo que hiciste por la comunidad, Alejandro, fue maravilloso,
Pero también hay cosas que puedes hacer ahora, más importantes que cualquier edificio que hayas levantado, dijo Laura, su voz frivolizando con fuerza. Es hora de que uses tu influencia para cambiar vidas, no solo números. De repente, su mente se llenó de ideas, flotando entre los sueños compartidos de la infancia y la dura realidad que enfrentaban ahora. Con una determinación renovada, se encontró planeando un camino no solo para su nuevo proyecto de becas, sino también para reconstruir su conexión con su pueblo y sus raíces. ¿Qué otras acciones podría emprender para devolver algo al lugar que lo había formado? Esa noche, Alejandro regresó a casa con la chispa de un nuevo propósito en su interior. Estaba lista una visión que iba más allá de sí mismo. Los pensamientos corrían por su mente como ríos caudalosos. Tenía que hacer algo significativo, no solo desde su posición de CEO, sino también desde el corazón. Pero no podía escapar de una inquietud creciente. Laura lo había desafiado: ¿eres realmente quien pensaste que eras? Esa pregunta lo perseguía. Era ahora o nunca para despojarse de las expectativas que otros habían depositado sobre él y dar un paso hacia lo desconocido. En el fondo de su ser, crecía una certeza inquietante: iba a tener que enfrentar no solo su pasado, sino también, tal vez, las sombras de un futuro que había comenzado a temer. Mientras buscaba en su mente un plan, un nuevo mensaje de Valentina llegó a su teléfono: ¿y si te dijera que quizás hay más por descubrir sobre ti en esta travesía? La pregunta se convirtió en un eco en su mente. Se daba cuenta de que la búsqueda no solo estaba iniciando, estaba a punto de recibir una revelación que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba verdaderamente preparado para lo que vendría? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una claridad que parecía símbolo de un nuevo comienzo. Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y motivación. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza, y su corazón latía con una urgencia renovada por actuar. Pero, ¿cómo se iniciaba un verdadero cambio? Esa pregunta lo atormentaba mientras se duchaba, sintiendo el agua tibia caer sobre él como un intento de lavar no solo la suciedad del día anterior, sino la confusión que lo aturdía. A medida que se vestía, el reflejo en el espejo le devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. El hombre que había construido su carrera sobre la ambición y el éxito parecía contrario a la esencia de alguien que realmente impactara en la vida de los demás. Con cada prenda que se colocaba, sintió que se ponía un disfraz, sobreviviendo en un mundo que había creado, pero que no necesariamente le pertenecía. Su mente reiteraba una realidad incontestable: era un CEO exitoso, pero eso no lo definía en profundidad. Decidido a tomar acción, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un plan. Sabía que era esencial identificar estrategias que lo llevaran no solo a formar un programa de becas, sino a hacer de su historia personal una herramienta de transformación. Primero, se propuso contactar a viejos amigos y colegas, aquellos que conocían las dificultades y las frustraciones de su infancia. Era momento de reconstruir los puentes que había dejado caer en su camino hacia el éxito. Mientras tecleaba nombres y números, sintió un escalofrío de vulnerabilidad. La posibilidad de ser rechazado, de abrirse a la crítica de aquellos que habían quedado atrás, era intimidante. Pero rápidamente su determinación lo guiaba. Empezó a escribir correos electrónicos, cada uno cargado de un mensaje de autoconfrontación: necesitaba solicitar colaboración, comprensión y apoyo para idear algo grande, algo que realmente transformara vidas. En el transcurso del día, Alejandro se encontró analizando lo que consideraba sus talentos ocultos. Acarició la idea de contar su historia, no para vanagloriarse, sino para inspirar a otros. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que su trayectoria no era una narrativa de éxito limpio. La sombra de la soledad y la presión siempre le había acompañado. ¿Podía realmente abrirse sin exponer un lado tan vulnerable de sí mismo cuya existencia había intentado suprimir? Después de horas de reflexionar, decidió que lo que necesitaba era un enfoque más personal. Organizaría una reunión en la que los jóvenes interesados en el programa de becas pudieran compartir sus historias. Él actuaría no solo como líder, sino como oyente. La idea de crear un espacio de diálogo resonó profundamente en él, y por primera vez sintió que podría igualmente sanar viejas heridas mientras ayudaba a otros a enfrentar sus propias batallas. La noche se acercaba cuando un mensaje de Laura llegó de nuevo. ¿Estás listo para descubrir el verdadero Alejandro? Hay amistades del pasado que pueden ofrecerte mucho más. No temas a lo que puedan decir.
Su labio inferior tembló al leer las palabras, una combinación de ansiedad y esperanza comenzaba a manifestarse, y con ella, una nueva determinación. Mientras se preparaba para dormir, su mente giraba en torno a la reunión que había planeado. ¿Podría cumplir lo que prometía? ¿Sería capaz de ser transparente y permitir que aquellos que conocieran su historia también le enseñaran sobre sí mismos? A tierra de estos pensamientos, algo iluminó su mente. La vida no se trataba de soltar el éxito sino de vivirlo plenamente, y a través de aquellos alrededor de él, descubrir distintos matices de su identidad. Estaba claro que la transformación ya había comenzado, pero había un aspecto inquietante en el horizonte. El día siguiente sería crucial, pero su mente comenzó a llenarse de preguntas cada vez más difíciles. ¿Qué secretos de su pasado saldrían a la luz? En el eco de sus reflexiones y de la intimidante red de conexiones que empezaba a tejer, Alejandro sintió la inquietud de lo desconocido agazapado en cada esquina. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentarse a las sombras que podrían emerger durante este viaje? La reunión se convocó para la tarde del siguiente sábado. Alejandro sintió una mezcla de expectativa y temor, como si estuviera a punto de lanzarse al abismo en lugar de entrar a una sala de conferencia. Preparó una presentación sencilla, consciente de que no deseaba imponer una narrativa, quería que cada uno de los jóvenes se sintiera libre de compartir su propia historia. Se preguntaba si sus experiencias resueltas podrían, de alguna manera, reflejar las vidas de aquellos a quienes pretendía ayudar. Cada clic del ratón lo sumía más en sus pensamientos, el malestar en su estómago crecía mientras el momento se acercaba. Aquel día, el cielo claramente tenía una sensación de amenaza, nubes grisáceas cubrían el horizonte como su pasado, oscureciendo los sueños de su infancia. Sin embargo, su resolución para compartir y abrirse era más fuerte que su miedo. Hacía tiempo que anhelaba este punto de inflexión, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionarían los jóvenes lo mantenía alerta. Finalmente, llegó la hora. En el lugar, un grupo reducido pero diverso de adolescentes lo esperaba ansioso. En sus ojos podía leer la desesperación de aquellos que buscan encontrar su propia voz en un mundo que parece opaco y desalentador. Alejandro se presentó con firmeza, pero al mismo tiempo con humildad, y al hacerlo, sintió un empuje interno, algo que había permanecido dormido en él por años. Con cada historia que se compartía, se le revelaban momentos de dolor y lucha, resonaban con su propia travesía. Mientras algunos de ellos hablaban, Alejandro podía observar las similitudes en sus experiencias. A través del temor, la duda y la presión social, empezaba a comprender que muchos de ellos llevaban una carga similar a la suya. Se sentía más conectado, más presente. En ese instante, las etiquetas de CEO y empresario se difuminaban, y el hombre ansiando ser un catalizador de cambio emergía con más claridad. Sin embargo, durante ese intercambio, una joven al fondo levantó la mano con titubeo, sus ojos atreviéndose a enfrentar el suyo. Sofía, la niña de 6 años que había revelado en su historia cómo sus padres habían luchado por sobrevivir mientras ella lidiaba con el rechazo en la escuela. Al compartir su dolor, la chispa en su mirada era un río abierto, había sacrificios que no residían solamente en su familia, sino en todos ellos para lograr ser válidos. La vulnerabilidad que emanaba de ella era palpable y Alejandro sintió que este era el momento más verdad de su vida. Cuando la reunión llegó a su fin, no solo había escuchado sus historias, sino que también se había visto a sí mismo reflejado en las luchas de cada uno. El efecto fue revelador, lo que había pensado que sería un acto de generosidad se había transformado en una clase magistral íntima de humanidad. Pero justo cuando un destello de claridad iluminaba su camino, un pensamiento inquietante asaltó su mente. ¿Realmente estaba preparado para conocer las repercusiones de desenterrar su propio pasado? Con cada palabra dicha, cada historia compartida, el eco de sus propias sombras se hacía más presente. Al regresar a casa, eligió tomar un desvío. En lugar de ir directamente a su oficina, se detuvo en un parque cercano. La brisa arrastraba sensaciones de libertad inéditas que contrastaban con el murmullo de su mente. Con el peso de la realidad en sus espaldas, Alejandro sintió que cada paso que daba le sumergía en el abismo de su ser. Había aprendido lo que significaba realmente ser vulnerable, pero la conexión con su pasado lo llenaba de inquietudes inexplicadas. ¿Estaba realmente listo para abrir sus heridas y permitir que otros la viesen? ¿Podría transformar su camino hacia el enfoque en las vidas que había prometido impactar, sin dejar que los fantasmas de su historia personal lo atraparan de nuevo? La noche se cernía, y Alejandro respiró hondo, conteniéndose ante la decisión inminente que debía tomar.
Lo que se avecinaba trascendía su carrera, era un reto a su esencia misma. Pero en el fondo del parque, en la penumbra de la noche, una voz interior le decía que solo a través de la revelación podría trazar un camino hacia la redención. ¿Sería el momento de exponer su verdad y así liberar a otros en el proceso? La oscuridad del parque parecía susurrarle, intensificando su llamado a una nueva confrontación. La noche siguió construyendo su manto, y la incertidumbre envolvía a Alejandro como un abrazo apretado. Se sentó en un banco del parque, la mente agitada y el corazón acelerado. Revisitó cada uno de los rostros que había visto durante la reunión, las historias de esos jóvenes resonaban con cada latido. Sentía una urgencia por enfrentar sus propios fantasmas, pero el miedo seguía ahogando cualquier impulso de acción. Mientras observaba cómo las hojas caían lentamente de los árboles, dejó que sus pensamientos fluyesen libremente. ¿Qué pasaría si compartía su verdad? Un torrente de recuerdos lo atravesó, la presión constante de ser el experto, el líder, y cómo esto lo había apartado de su verdadero yo. Durante años, había construido una imagen de éxito que, en parte, era un escudo contra el juicio ajeno. Pero esa misma imagen era ahora un peso que había empezado a aplastarlo. Alejandro recordó su infancia, las inseguridades que lo habían acompañado, y cómo había aprendido a lidiar con ellas. La soledad de los desengaños lo había hecho fuerte, pero al mismo tiempo lo había incapacitado para abrirse a los demás. Se dio cuenta de que su evolución no solo dependía de su crecimiento profesional, sino también de su capacidad para conectar emocionalmente con su pasado y aceptar sus debilidades. La idea de compartir su propia historia lo aterraba, pero, al mismo tiempo, sentía un destello de verdad. Necesitaba ser genuino. Sabía que su vulnerabilidad podría no solo liberarlo a él, sino también crear un espacio seguro para los adolescentes que lo miraban en busca de guía. ¿Acaso no era ese su verdadero propósito? Darles el valor para hablar sobre sus propias luchas, sus propias heridas. Decidió que la próxima reunión era su oportunidad. Haría visible su lado más frágil. La idea de abrir su corazón a la audiencia le provocaba una mezcla de terror y expectativa, pero la claridad se fusionó con la determinación. Se dio cuenta de que cada experiencia vivida, cada fracaso y triunfo, era un ladrillo en el camino que le permitía sostener a otros. Llenarse de humildad era el paso necesario hacia la autenticidad. Con cada segundo que pasaba, su resolución crecía. Habría que enfrentar la incomodidad, tendría que aceptar el riesgo de ser malinterpretado o, incluso, ridiculizado. Pero había algo más profundo en juego, su compromiso con aquellos jóvenes, su deseo de que ellos no sintiesen el mismo tipo de aislamiento que lo había perseguido durante tanto tiempo. En la intersección de su historia personal y el dolor de otros, encontró un sentido de propósito renovado. Con una nueva perspectiva, Alejandro se levantó del banco. La oscuridad del parque ya no le parecía amenazadora, era un lienzo en blanco donde podía empezar a trazar su verdad. Mientras se alejaba del lugar, su mente se llenó de imágenes de su próxima presentación, en la que se atrevería a compartir no solo sus triunfos, sino también sus fracasos, como un hombre en búsqueda de redención. La decisión estaba tomada, y una extraña paz empezó a inundar su ser. Pero justo cuando sintió que daba un paso firme hacia el cambio, un mensaje llegó a su teléfono. Era alguien de su pasado, un antiguo colega que siempre había estado en su sombra, confirmando que el pasado puede nunca realmente desaparecer. La oscuridad regresó a su mente, asomando dudas sobre si realmente estaba listo para enfrentarse a sus propios demonios. La chispa de confianza que había logrado construir se tambaleaba. Alejandro se sintió acorralado por la inminente posibilidad de un conflicto que podía invalidar todo su progreso. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su pasado, sino también a aquellos que lo habían mantenido atado? La batalla interna rugía con fuerza mientras se preparaba para lo inevitable. Alejandro dejó el parque detrás de sí, pero el eco del mensaje aún resonaba en su mente. Se preguntó si había sido un error mirar hacia atrás. Su antiguo colega lo había acompañado en momentos de vulnerabilidad, pero su sola presencia evocaba una amalgama de resentimientos y temores que creía superados. ¿Por qué ahora?, preguntó para sí mismo, sintiendo que las sombras del pasado amenazaban con tragarse su determinación recién adquirida. El camino a casa se sentía más largo, el peso de su ansiedad se hacía palpable. Decidió que tenía que concentrarse en su presentación. Cada palabra cuenta, se repitió una y otra vez, mientras su mente se tambaleaba entre la inspiración y las interrupciones del miedo.
Tenía que definir claramente su mensaje, ser auténtico era su única oportunidad de generar un cambio real. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a la laptop, la luz de la pantalla iluminaba su rostro. El silencio era abrumador. Respiró hondo y comenzó a escribir, pero las palabras se le escapaban. A medida que avanzaba en la estructura de su discurso, se sentía cada vez más atrapado. En lugar de liberarlo, el acto de escribir parecía empeñarse en recordarle cada uno de los errores que había cometido con anterioridad. Su mente inundada de autocrítica sembraba más dudas. Tomó un descanso, observando el reflejo de su angustia en la pantalla. En ese instante de pausa, recordó cómo había aprendido a surfear sobre las olas de la incertidumbre en su infancia. La imagen de un joven acercándose a la orilla del mar, temeroso pero curioso, resurgió en su mente. Era un reto, un aprendizaje que requería valor y determinación. Se exigió aplicar esa misma técnica con su audiencia. Si quería ser un faro, primero debía iluminar su propia oscuridad. Esa noche, con la idea de convertirse en un faro en mente, realizó una lista de historias que podría compartir. Se llevó una mano a la cabeza, intentando recordar cada triunfo y fracaso. La elección de las anécdotas correctas fue abrumadora. ¿Debería hablar del momento en que había fracasado estrepitosamente en un proyecto importante? ¿O del rayo de esperanza que había sentido al ver a alguien más triunfar gracias a sus enseñanzas? Ambas eran parte de él, pero solo una reflejaba su camino hacia la autenticidad. Finalmente, seleccionó una historia en la que se había enfrentado a un rechazo abrumador. Esa experiencia lo había marcado, no solo había revelado sus inseguridades, sino que le había enseñado una valiosa lección sobre resiliencia. Comprendió que su viaje no era solo sobre ganar reconocimientos, sino sobre aprender a levantarse después de cada caída. Mientras escribía, la tristeza se convirtió en esperanza. Cada palabra era un ladrillo que lo acercaba a la conexión genuina que tanto anhelaba. La idea de que su historia podría alentar a otros le dio fuerzas. Aún así, el mensaje del antiguo colega asomaba en su mente como un eco, recordándole que no todo su pasado estaba resuelto. Con una determinación más sólida y una lista de anécdotas por definir, logró cerrar la computadora. Mañana daría un paso hacia lo desconocido y, con ello, se enfrentaría a sus temores más profundos. Finalmente, su mente se detuvo en una pregunta abrumadora: ¿qué pasaría si el pasado se cruzara con el presente de manera inesperada justo antes de su presentación? La inquietud crecía en él como una tormenta, esperando el momento preciso para estallar. El sol asomaba tímidamente por la ventana cuando Alejandro despertó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. La presentación que daría esa mañana se perfilaba como un punto de inflexión, una oportunidad para conectar con su propia historia y liberar las cadenas que lo ataban al pasado. Sin embargo, el eco del antiguo colega persistía en su mente, despertando la inquietud que había decidido ignorar. Se preparó lentamente, su reflejo en el espejo era un recordatorio de todo lo que había superado. Aún así, una sombra de duda oscurecía su determinación. Mientras se vestía, analizó su propio comportamiento en la última década, la constante lucha contra la autocrítica, el miedo al juicio ajeno y la presión por destacar. ¿Podía realmente dejar atrás esos fantasmas, o si las piezas aún estaban dispersas en su interior, como partes de un rompecabezas que no terminaba de armar? Al arribar a la sede de su empresa, el bullicio del lugar contrastaba con su estado interno. Se encontró con su equipo, pero incluso rodeado de personas, la sensación de soledad se hacía presente. Intentó sonreír y mantener una actitud positiva, aunque su corazón latía desbocado. Se sentó momentáneamente en una sala vacía para prepararse mentalmente. Repasó su discurso, recordando las palabras clave que había planificado. Iba más allá de compartir anécdotas, era una entrega del alma. Se dijo que debía abrirse, mostrar su vulnerabilidad, pero el recuerdo del rechazo que había traído consigo lo acechaba. Esa experiencia dolorosa lo había hecho más fuerte, pero también lo había dejado marcado. ¿Podré vencer esa sombra?, se preguntaba mientras la ansiedad comenzaba a invadir su estómago. Las horas parecían eternas. Finalmente, recibió el llamado para dirigirse a la sala de conferencias. Cada paso era un pulso más intenso hacia el abismo. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, una pequeña voz en su mente le susurró lo que había olvidado: el miedo y la valentía coexisten. No se puede eliminar uno sin el otro.
Respiró hondo, armándose de un coraje que había cultivado desde la infancia con cada ola superada en el océano de su vida. Al ingresar, las miradas expectantes lo recibieron. Se dio cuenta de que no estaba solo, todos allí compartían la misma necesidad de conexión y autenticidad. Comenzó a hablar, cada frase que salía de sus labios se sentía como una liberación. Contó la historia de su rechazo, como ese momento le había enseñado que el valor no radica en no caer, sino en levantarse después de cada tropiezo. Los rostros en la sala comenzaron a cambiar, la empatía florecía entre los presentes. Sin embargo, en medio de esa entrega, su corazón se detuvo cuando notó a alguien al fondo. Su antiguo colega, ese fantasma del pasado, lo observaba con una expresión que desdibujaba las líneas entre el remordimiento y la admiración. La presión aumentó, desafiando su determinación y recordándole que la autenticidad siempre atrajo también la vulnerabilidad del juicio. La conclusión de su discurso fue un llamado a la acción para todos, un desafío a ser auténticos en un mundo que muchas veces premia la superficialidad. Al finalizar, un aplauso resonó en la sala, pero su mirada permanecía fija en el rostro de aquel colega. Alejandro comprendió que su viaje aún no había terminado. Había iniciado una conexión, pero también se dio cuenta de que su pasado aún necesitaba atención. Mientras la gente se dispersaba, sintió una presión mayor, apoyarse en su nuevo comienzo o confrontar la historia compartida con aquel colega. La incertidumbre se convirtió en un claro dilema: ¿estoy listo para enfrentar el pasado que se suma a mi presente? Esa pregunta lo perseguiría, llevándolo a una decisión crítica que podría definir su próxima etapa. Alejandro se quedó inmóvil en el escenario, mientras las personas se levantaban lentamente de sus asientos. La sala aún vibraba con el eco de su propia voz, a la vez poderosa y vulnerable. Sin embargo, su mente estaba ahora atrapada en un laberinto de emociones. Aquella mirada del colega no solo era un recordatorio de un pasado no resuelto, sino un espejo que le devolvía la imagen de sus propias inseguridades. Decidió que no podía dejar las cosas así. Mientras los demás se dispersaban, se dirigió hacia el rincón donde se encontraba su antiguo colega, con el corazón palpitando intensamente. Sintió que cada paso era un recordatorio de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Su viejo compañero lo observaba con una mezcla de respeto y desconcierto, como si su propia vulnerabilidad lo hubiera desnudado ante sí mismo. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, sintiendo que la firmeza en sus palabras contrastaba con el nerviosismo en su interior. El resto del mundo parecía desvanecerse mientras aquellos ojos críticos escudriñaban su alma. «Es cierto, deberíamos», respondió el colega con sorpresa y algo de recelo. «Nunca pensé que tendríamos una conversación así después de todo lo que ha pasado». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de una historia compartida que necesitaba ser resuelta. La incertidumbre de lo que dirían a continuación se asentó en ambos. Alejandro sintió la presión de la expectativa, no solo del otro, sino también de sí mismo. Había llegado el momento de desmitificar la figura que había representado, de confrontar las sombras que lo habían seguido. La idea de que esa conversación podía ser su catarsis le daba fuerzas, un deseo profundo de entender no solo el porqué de su fracaso, sino cómo podía transformar esa relación. «Me sentí destruido cuando te fuiste», comenzó a decir Alejandro, y su voz se mantuvo firme a pesar de la emoción que amenazaba con brotar. «Pero aprendí que podemos encontrar fuerzas en la fragilidad. Ahora entiendo que todos tenemos nuestras batallas, y que no importa cuán alto se caiga, lo importante es cómo uno se levanta». Con cada palabra, sí mismo se afirmaba, confrontando ese pasado que lo había mantenido atado demasiado tiempo. El colega lo escuchó, su rostro un reflejo de una vulnerabilidad que nunca había mostrado, y algo en la atmósfera cambió. El juicio que había temido se desvanecía, dejando espacio para la compasión. «Siempre pensé que había sido por tu falta de disposición», confesó finalmente el antiguo colega, «pero yo nunca vi las sombras que llevabas». «Esa decisión me persiguió también, Alejandro». Un nuevo tipo de conexión comenzó a formarse entre ellos, una especie de reconciliación que llevaba consigo la posibilidad de un entendimiento más profundo. A medida que hablaban, Alejandro se dio cuenta de que había empezado a liberarse de las cadenas que había arrastrado durante tanto tiempo. Aquella charla no solo era una búsqueda de resolución, sino también una reafirmación de su propia valía. No obstante, a medida que se cerraba la conversación, un sentimiento de inquietud resurgió en Alejandro. Aunque había logrado un pequeño triunfo emocional,
el pasado seguía siendo un terreno inexplorado que lo llamaba con insistencia. Descubrir la culpa y el remordimiento del colega era solo el inicio de lo que podría suceder si decidía seguir explorando. Mientras se alejaban uno del otro, la decisión de enfrentar sus propias sombras quedó en la mente de Alejandro, resonando con la pregunta que no podía evitar: ¿qué otros secretos se ocultaban en sus corazones que podrían liberar sus almas de cargas invisibles? Esa inquietante búsqueda de respuestas lo llevaría, una vez más, a nuevas revelaciones cuya profundidad quizás aún no podía entender del todo. La relación con su colega se transformaría en una puerta hacia un viaje introspectivo, uno que podría cambiar la manera en que percibía su propio valor, o sumirlo de nuevo en la inseguridad. ¿Estaba dispuesto a abrir esa puerta y enfrentar lo que había más allá? La tarde que Alejandro se encontró cara a cara con su antiguo colega marcó un giro decisivo en su vida. El eco de la conversación y la vulnerabilidad compartida lo habían liberado de un peso que había cargado demasiado tiempo. Ahora, la pregunta que lo consumía era qué otros secretos del pasado debía desenterrar, no solo para reconciliarse con aquellos que había dejado atrás, sino para encontrarse verdaderamente a sí mismo. Aquel encuentro en la sala de conferencias transformó las sombras en luces. Cuando regresó a casa, impulsado por una mezcla de satisfacción y miedo, su corazón latía por la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la inquietud por el legado que aún podía construir lo llevó a cuestionarse qué acciones concretas podía tomar para no solo impactar vidas, sino también sanar la suya. La idea de abrir un programa de becas floreció en su mente, pero no como un mero proyecto, sino como un compromiso vital. Necesitaba trabajar con jóvenes que enfrentaran los mismos desafíos que una vez lo habían agobiado. Decidió visitar su antiguo pueblo, donde sus raíces aún vibraban con historias acumuladas en cada esquina, en cada hogar. Al llegar, la familiaridad lo envolvió. Aquellos edificios, esas calles desiertas, eran un recordatorio de su infancia, un recordatorio de un Alejandro que soñaba en grande y sentía profundamente. Sin embargo, había un cambio palpable en el aire. La comunidad enfrentaba dificultades, las mismas que él había olvidado en su camino hacia el éxito. Su llegada no pasó desapercibida, las miradas sorprendidas de quienes lo conocían evocaron recuerdos de un tiempo perdido. Había crecido en aquellos barrios, donde la ambición se chocaba con la realidad. Esa conexión lo sumergió en una misión renovada. Comenzó a organizar reuniones con los jóvenes del pueblo, creando un espacio donde pudieran expresar sus sueños y temores. Miguel, un joven que había estado a punto de renunciar a sus estudios por falta de recursos, se convirtió en una voz resonante durante esas primeras discusiones. Con cada palabra, veía reflejada su propia lucha. Era un eco del pasado que, distante pero familiar, lo confrontaba. A medida que se transformaba en guía y mentor, Alejandro se dio cuenta de que su historia no solo podía inspirar, sino también ofrecer redención. Cada testimonio compartido, cada risa y cada lágrima formaban una conexión instantánea. Su camino se convertía en una luz para aquellos que temían caer en la oscuridad. Con el paso del tiempo, se expandió el programa de becas y comenzó a incluir talleres de emprendimiento, arte y desarrollo personal. Ver cómo esos jóvenes florecían era una prueba tangible de que su trayectoria había valido la pena. Alejandro sentía la satisfacción de rescatar no solo sus sueños olvidados, sino muchos otros. Cada paso que daba lo acercaba a la esencia de quien realmente era. La ambición que antes lo definía se transformó en un sentido de propósito que trascendía el éxito material. Gracias a Valentina, la pequeña que lo había impulsado a despertar a una vida más auténtica, y a Laura, quien le había abierto los ojos sobre su pasado, había redescubierto lo que realmente significaba ser libre. Ahora, él no era solo un CEO, sino un ser humano comprometido con su legado. El momento culminante llegó cuando organizó una ceremonia para reconocer a los jóvenes que habían conseguido completar su formación y estaban listos para el próximo paso en sus vidas. Era un evento significativo, un símbolo de lo que podían lograr si se atrevían a soñar. En sus rostros vio reflejada la esperanza que tanto anhelaba. Mientras las ovaciones llenaban el aire, Alejandro cerró los ojos profundamente agradecido. Sabía que había conquistado sus propios demonios, había elevado su propia narrativa personal, al mismo tiempo, había forjado un legado. La satisfacción de haber regresado a sus raíces y haber regresado un valioso recurso a su comunidad era una victoria que resonaría por generaciones. Con su corazón pleno, vio cómo su camino se llenaba de posibilidades. No estaba solo en esta lucha, había revitalizado su comunidad y forjado conexiones profundas.
Había llegado a donde debía estar, descubriendo que solo a través del perdón, la conexión y la superación personal, había logrado finalmente encontrar su propósito. Este capítulo en su vida finalizaba en una nota esperanzadora. Hoy, Alejandro se erige como un símbolo de transformación. Ha demostrado a sí mismo que el verdadero éxito reside en levantar a otros, recordar de dónde venimos y nunca olvidar nuestra esencia. Y así, decididamente, Alejandro se encaminó hacia su futuro, un futuro que había diseñado no solo para él, sino para todos aquellos que una vez sintieron que no tenían voz. Esa era la esencia de su redención. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su opinión es esencial para nosotros. Y comparten este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.